Hola de nuevo, en este vídeo voy a explicaros las respuestas al test de autoevaluación del tema 2, ¿vale? Básicamente lo que voy a hacer es hacer yo el test y lo que quiero es que, bueno, que os veáis el vídeo, que os veáis este vídeo y lo chequeéis con las respuestas que vosotros pusisteis al test de autoevaluación. Para, para hacerlo, lo que voy a abrir por un lado, a ver, el tema, el PowerPoint, que es donde vamos a ir a buscar las respuestas para que veáis que ahí estaba todo. Y, y también voy a abrir el documento con las preguntas, es decir, el test de autoevaluación. A ver, lo traigo para acá. Voy a ajustar esto para que, un segundo, para que se vea todo en una pantalla, ¿vale? Empezamos por la pregunta 1. Vale, entonces la primera pregunta. Explica en qué consiste el problema de redundancia y pérdida de calidad que encontramos cuando manejamos todos los datos en un único fichero. Vale. De esto teníamos la respuesta ya aquí al principio, ¿vale? Aunque aquí también hay parte de información que se podía utilizar en la respuesta. Entonces, a ver, la respuesta es muy sencilla. El problema de redundancia consiste en que cuando en un fichero de acceso secuencial teníamos que introducir todos los datos uno detrás de otro, ¿vale? Teníamos que teclearlos, por ejemplo. Al final repetíamos una serie de información muchas veces. Esa información que estamos repitiendo muchas veces, porque era información común a varios registros, ¿vale? Era información redundante. En el momento en el que lo escribes muchas veces, bueno, pues es información redundante. En teoría debería ser suficiente con escribirlo una vez, ¿no? Y al tener que escribirlo también muchas veces, lo que ocurría es que era más sencillo, había más probabilidades de que cometieras un error escribiéndolo. Y eso hacía que la calidad de nuestros datos disminuyera, o como se indica aquí, que se perdiera calidad. Bueno, esa era la respuesta a la pregunta 1. Aquí en esta diapositiva podéis ver en un ejemplo pues, el problema que comentaba del tema de la redundancia. Veis que escribimos estos datos muchas veces. Espera un segundo, voy a cambiar al lápiz para estar seguro que me seguís. Vale. Estos datos los escribíamos muchas veces y los repetíamos. Era fácil cometer errores. Y aquí os ponía un ejemplo. Bailábamos un 5 con... Bueno, lo cambiamos por un 4 y ya habíamos introducido mal el número de teléfono. Luego detectar eso era muy, muy complejo, ¿no? Entonces, este era el problema de redundancia y el efecto era pérdida de calidad, ¿vale? Bien, entonces con esto, a ver, con esto ya estaría respondida la pregunta 1. La pregunta 2. Explica cómo las bases de datos relacionales solucionaban el problema de la redundancia y la pérdida de calidad. Vale, esto también lo hemos hablado por activa y por pasiva. Para solucionar ese problema de la redundancia, lo que hacíamos era el fichero con todos nuestros datos, lo dividíamos en otras estructuras, en varias estructuras de datos, que eran básicamente las tablas. Y entre esas estructuras de datos, para luego poder recuperar todos los datos, establecíamos relaciones. ¿Vale? Es decir, creamos una base de datos relacional. Bien, esa era sencillamente la respuesta. Aquí la teníais en la siguiente diapositiva, ¿vale? La solución era la base de datos relacionales y podéis ver que os decía cómo se solucionaba el tema. Pues los datos que se repetían, ¿vale? Iban a una estructura y los otros datos que variaban iban a la otra estructura, ¿vale?
Entonces ya no teníamos todos los datos en una estructura plana, en el fichero, sino que lo teníamos en dos estructuras, ¿vale? Y creábamos una relación que nos permitía luego extraer la información, ¿vale? El principio de las bases de datos relacionales. Entonces, no sé si hay alguna diapositiva. Bueno, esta diapositiva también ayuda a explicarlo, ¿vale? Tenemos las dos tablas. Fijaros de aquí, del ejemplo que teníais antes, tenemos aquí, tenemos esta tabla, ¿vale? Que viene de coger esta parte, nada más. Como todos estos datos están duplicados, al final mi tabla, mi nueva tabla, tiene solo este registro, tiene solo un registro, ¿vale? Y esta otra tabla, ¿vale? Viene de aquí. Pero me he traído también nombre de proveedor, o sea, me he traído también este campo aquí, de aquí. ¿Por qué? Porque es el campo que utilizo para relacionar las dos tablas en mi clave primaria, ¿vale? Bien, pues entonces con esto la pregunta 2 estaría resuelta y la 3 también, casi la he respondido. Aquí me he venido a responder la 3, pero bueno, ¿qué es una clave primaria en una base de datos relacional? Pues es lo que, ¿y para qué sirve? Lo que acabo de explicaros. La clave primaria es el campo que seleccionamos para establecer la relación entre las dos estructuras, entre las dos tablas, ¿vale? Ese campo, voy a escoger otro color para ese campo que es nombre de proveedor, ¿vale? Es la clave primaria que se hace siempre referencia a la primera base de datos, ¿no? Perdón, la primera tabla en la que la clave primaria identifica de forma unívoca, en este caso, a cada proveedor, ¿vale? Es decir, al final, creo que también teníamos aquí, es una clave primaria, ay, 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 ahora, ¿vale? Una clave primaria es la columna que estoy utilizando que me identifica unívocamente a la tupla, ¿vale? Y es la que me permite, porque aparece en ambas estructuras, la que me permite establecer la relación, ¿vale? Esa es la clave primaria. Bien, estaría la 3 también. La 4, vamos a ver, a ver. La 4 me dice, vale, pues es un poco, seguimos machacando el tema de la estructura. Insisto mucho en este tema porque es muy importante. La aparición de las bases de datos relacionales fue un avance fundamental y tenéis que entender muy bien qué es una base de datos relacional, qué son las tablas y cómo se relacionan. Entonces aquí os pongo pues una pregunta que lo que pretendo es que partiendo de un fichero, esto sería el equivalente a un fichero de acceso secuencial, me digáis cómo haríais vosotros esa estructura de la base de datos relacional, ¿vale? Y es muy sencillito, yo creo que es además bastante intuitivo este caso, ¿no? Entonces, voy a cambiar de color. ¿Cómo, dice, dada la siguiente información almacenada en un fichero plano, define la estructura que crearías en una base de datos relacional, ¿vale? Para luego trasladar todos los datos del fichero a esas tablas, a esa base de datos y razonar la elección, ¿vale? Aquí hay una parte de datos que se repite, que es la que está asociada al alumno, ¿vale? La información del alumno y de alumno. Ay, Dios, esperar un segundillo, esto se me va a veces, vale. La información del alumno y luego hay una información que es la de la asignatura. Entonces, parece lógico que habría que hacer dos estructuras partiendo por aquí. Una sería la del alumno, otra sería la de las asignaturas, ¿vale? ¿Cómo quedaría la del alumno? Pues es igual que lo que habíamos visto antes, es decir, todos estos datos que están repetidos, al final se me quedan en un registro. Tendría un registro aquí
otro registro sería el 2, Almudena Ortiz, y el tercer registro sería Ramón Durán. Es decir, esta tabla de la izquierda, esta estructura que podríamos llamar pues alumnos, ¿vale? Esta estructura, pues, al final tendría solo 3 registros, ¿de acuerdo? Mientras que esta otra estructura de aquí de la derecha, la que llamaríamos asignaturas, ¿vale? Pues tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, todos estos registros, ¿vale? Entonces, lo siguiente es, porque al final, con definir la estructura solamente, no lo he hecho todo, no he acabado. Tengo que definir también la relación que hay entre ellas. Entonces, tendría que decir también, voy a cambiar a azul para que lo veáis, cuál es el campo que voy a utilizar, ¿vale? El índice que voy a utilizar para relacionar ambas estructuras. Bien. Parece que lo más correcto, lo más intuitivo sería utilizar ID de alumno. Entonces, si ese va a ser el campo por el que voy a establecer la relación entre ambas estructuras, a ver, ahora, sería ahí, vale, pues resulta que por un lado tendría una estructura ID de alumno, nombre de alumno y edad, y por otro lado, amarillo voy a coger, tendría ID de alumno también, que la tengo en las dos tablas, asignatura y nota, ¿vale? Y esa sería mi estructura, ¿vale? Y explicándolo así, habéis razonado la elección, porque me habéis dicho que cogéis esta, porque aquí son los datos que se repiten y estos son los datos que no se repiten, ¿vale? Y que el campo que utilizáis es el de ID de alumno. Bien, pues con eso estaría respondida también la pregunta 4. Vamos allá. Vale. Pregunta 5. Vale, ya todas las que nos quedan son de SQL. Bueno, voy a entonces a partir el vídeo en dos, porque si no, al final creo que se va a hacer muy pesado. Así es que voy a acabar este vídeo ahora y vuelvo enseguida con la segunda mitad del test de autoevaluación.